Don Álvaro Forero, ¿cuál es la embarrada de la semana? Pues el anuncio que hizo el gobierno norteamericano de que está considerando la posibilidad de usar la fuerza contra carteles, pero eso se llama usar la fuerza en Venezuela. Claro que el origen del problema está en Venezuela, en un gobierno ilegítimo como el de Nicolás Maduro, en todos sus nexos con guerrillas y narcos. Pero para Colombia es delicado porque el uso de la fuerza nunca es buena noticia, a menos que sea para defender un país. Aquí no sabemos si es una medida disuasiva, de amenaza a Maduro, o que hay planes concretos de hacer uso de eso. Algunos creen que es posible hacer operaciones quirúrgicas como la que se hicieron en Panamá contra Noriega. Pero la situación de Venezuela es muy distinta. Es un país que puede convertirse en un polvorín. Y el problema no es solo Maduro. Ahí lo que hay es un régimen chavista en el cual está involucrado pues el ejército y buena parte de la economía y de la política. Entonces no es tan fácil como extirpar a uno o dos o tres o hacer un ataque por drones como se hizo en Irán. Para Colombia puede ser delicado porque pues tenemos todos esos vasos comunicantes a través de guerrilla, y si las cosas no se hicieran bien, pues puede quedar un conflicto militar y de violencia largo en Venezuela, que sin duda se pasaría para Colombia. Entonces, ojalá el gobierno norteamericano esté usando eso como una medida de amenaza, y si va a hacer algo lo haga con mucha sensatez, porque el chavismo se está preparando para eso desde hace 20 años. Para eso están las milicias bolivarianas armadas. Entonces, que en la región haya un conflicto militar es malo para cualquier país, y para Colombia, siendo tan vecino y con una situación tan explosiva como la de Venezuela, puede ser muy delicado. Don Pedro Viveros, ¿cuál es la embarrada de la semana? Esteban, la embarrada de la semana tiene, en mi opinión, dos nombres. El señor Carlos Ramón González, una persona muy cercana al gobierno, uno de los grandes gestores del Partido Verde en Colombia, a quien le ordenaron o le dieron una orden de captura el 3 de julio de este año, y el segundo nombre es el señor César Manrique, es director de la Función Pública, con una orden de captura del 29 de julio de este año. Los dos funcionarios del gobierno muy importantes los han solicitado en la justicia, Esteban, y hasta el día de hoy, a esta hora, no se han presentado. A mí me parece que eso es una gran embarrada para el respeto que le debemos tener a la majestad de la justicia en Colombia. Ninguno de los dos, a pesar de que tienen órdenes de captura, se presentan. Quienes estuvieron en unos cargos muy importantes, juraron ante la Constitución nuestra que si había y no cumplían sus funciones, la justicia se lo demandara, tenían que asistir, y no lo han hecho, Esteban. Para mí esa es una gran embarrada y, por supuesto, un delito. Alberto, ¿cuál es la embarrada de la semana? Sin duda la hospitalización de Petrona Martínez, una mujer de 86 años, la reina del bullerengue, representa para nosotros en el Caribe, para nosotros en la identidad, una expresión maravillosa y bella. Sabemos de su edad, sabemos que eso no es fácil, pero para mí es la embarrada de la semana, porque la tengo en el corazón. ¿Es cantaora o cantadora? Sáquenos de esta duda usted que es Caribe. Pero ambas se pueden decir sin ningún problema. ¿Funcionan las dos? Funcionan las dos sin ningún inconveniente, pero yo diría cantaora. Cantaora. Yo diría sí, pero no tendría problema en decir Alberto, cantaora. Dime.
Una pregunta. Yo no conocía muy bien a Baena, el periodista, pero también fue un gran comentarista deportivo, y quisiera también dejarlo ahí como uno de los gracias de las tristezas del día de hoy, para que tú lo debes conocer más. Sí, nos conversamos muchas veces con Eugenio Baena. Eugenio era el comentarista de Cartagena, uno de los duros del béisbol, que arrancó con béisbol, con boxeo, se metió en el tema del patinaje, y por eso su hija Chechi Baena terminó siendo quien fue la reina. El ícono del patinaje también. Y después con el fútbol. Entonces yo lo recuerdo mucho, había muchas maneras de imitarlo. Recuerdo a Joselo imitándolo, porque tenía una manera muy especial de decir: mierda, gol de Cartagena, Cartagena. Tiene un tono de voz plateado, era un tipo realmente querido, amable, de esos que uno se encontraba y comenzaba enseguida a conversar, porque tenía el don de la conversación, Eugenio. Esas cosas que uno se asusta. 71 años y le falló el mango. Luto en el periodismo. Y cuando el mango comienza a fallar, tú sabes cómo es la cosa. Tú sabes. Juan Camilo, ¿cuál es la embarrada de la semana? Esteban, sin lugar a dudas, la embarrada de la semana es el mal manejo de las relaciones diplomáticas y la tensión que se sacó de la manga el presidente Gustavo Petro esta semana con Perú sobre la isla de Santa Rosa. El mandatario al principio de la semana cambia la celebración del 7 de agosto a Leticia en el Amazonas para hacer y adelantar un acto de soberanía. Algo muy diciente, Esteban, fue que ayer el presidente Gustavo Petro no improvisó su discurso. El presidente siempre improvisa, nunca lleva teleprompter, y las veces que el presidente Petro usa teleprompter es en el discurso anual de la Asamblea de Naciones Unidas. Sin embargo, es tan delicado el tema que ayer el presidente Petro decidió leer la declaración de Estado sobre la soberanía de la isla de Santa Rosa. No improvisó una palabra, precisamente ante lo delicado que podría ser este conflicto diplomático con Perú. La presidenta de Perú está en estos momentos en Japón. Desde allí hizo un llamado. Envió mensaje desde Japón para referirse al tema. Sí, señor. Y le bajó la caña, como se dice popularmente. Dijo que el presidente Petro pues no tiene ningún reclamo válido frente a este tema. Lo último que se ha sabido es que va a haber una conversación telefónica entre los cancilleres de Colombia y Perú. Recordemos que la canciller, en el caso de Colombia, es la canciller encargada para evaluar esta situación. Perú se mantiene en su posición en que es infundada esta crisis y no tiene el gobierno colombiano nada que reclamar. Pero mire, yo creo que hay que recordar cuál es el problema mayor. El problema mayor es que Leticia se va a quedar sin el río Amazonas. Colombia se va a quedar sin el río Amazonas. Y al perder Leticia, el río pierde toda su fuerza como puerto. Entonces yo creo que ese es realmente el problema mayor, y con toda seguridad hacia allá está apuntando el señor presidente. Muy delicada la situación. Presidente, ¿lo vimos entonces usando teleprompter? Bueno, no voy a hablar porque como ahorita no improviso, según el señor periodista que usted siente ahí. Juan Camilo Maldonado. Ahora ya todo es por teleprompter. Entonces se ha perdido la capacidad con el lápiz. De improvisación en Colombia. Mejor, ¿no? Preparar las cosas, presidente. Preparar las solo cosas. Improvisando, ¿no? Para evitar líos. Sí, en vez de improvisar, es mucho mejor prepararlas, ¿no le parece? Porque hay que tratar de explicar la teoría cuántica del humor. No me diga. Es la misma teoría de ¿es o no es? Principio porque de identidad. Primero, la dialéctica, que es fundamental. Sí, que claro. La matemática, porque cuando es cóncavo y no es convexo, entonces la matemática no funciona. ¿Y qué tiene que ver eso? Entonces no va a ser matemática, que yo nunca estudié matemáticas. Y entonces se puede explicar la teoría cuántica de que la energía puede ser energía A o energía B. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Puede ser o no ser, como esta semana precisamente, que nos clavaron un festivo en mitad de semana y queda uno como desorientado. ¿Está desorientado, así presidente? Como Camilo se levantó y no sabía si era lunes o era viernes. Si venir o no. Puede ser B más C. Entonces la ecuación. Por eso vine. Por si acaso. El hombre quedó desorientado y dijo, ¿para dónde agarro? Y se vino para la cabina. Y además, ¿cuál es el problema?
Vamos a tomarnos a Perú. ¿Así? Vamos a formar la Gran Colombia. Ya tenemos a Venezuela unida por la parte norte. Entonces, la teoría. ¿Cómo es la teoría? Estamos nosotros capitalizando en estos días. Que es fundamental. No, ya se fue este compañero. Es que, presidente, usted tiene a la gente esperando mucho tiempo hasta que termina. El tiempo es relativo. Pero... El tiempo es relativo, dependiendo de las... ¿Y el espectador? El también es relativo al espectador. Compañero, entonces, ¿qué es lo que queremos? Fusionar las tres naciones. Pero si nos quedamos con Perú, entonces la selección Colombia, después ¿a quién le gana? Así. Ya nos quedaría Bolivia solamente para poderle ganar. No podríamos ganarle a Perú porque haríamos parte de Perú. ¿O no, compañeros Cifuentes? Sí, señor. Deja así, Dice usted presidente. la teoría Gracias, del señor humor. presidente. Si Muy quieren amable, saber- señor presidente, muy si amable. quieren saber más de esta teoría, Sí. vayan ¿A a dónde, a dónde, a dónde? Trementina. Vamos. Vayan a ¿Cuándo, Trementina ¿Será los con, jueves de con septiembre. teleprompter? Déjame hablar, niña, compañera. Los jueves de septiembre los espero en Trementina Bar, allá en el Parkway, para que vean Imitarte es mi arte. Qué bueno. Un show para incontinentes. Seguramente, señor. Seguramente Ay, está bien. Dios. Allá los espero, boletas en colboletos.com. Mientras esa no sea la embarrada de la Boletos. semana. No, eso no va a ser embarrada. Vayan y vean el show para que se rían un rato. Tenemos 1 hora nomás. Uy, Y les entonces digo no que el vamos a maestro hacer. Camilo No. Cifuentes va a estar invitado. Ah, no me El diga. señor Tarcisio Bueno, Maya va a estar bien. invitado. El señor Alberto Linero. Señor, estaré presentándolo. Estarán de host. Eran mi ¿De host. qué? De host. ¿Esa vaina qué es? The host. Que es lo de que ser- quería lo presentan. Thomas Sancrec. Thomas Greg and Sons. Si quieren Nunca puedo entrar a con eso. Trementina, compren su pasaporte en www.colboletos.com. Deje así, presidente. Ay, tanta embarrada esta semana. Por eso llega la Polka Gala, Voz Populi.